Estamos a través de radio y televisión, estamos por Qué Buena 92.1 FM y en el canal regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, igualmente por redes sociales para todo el mundo. Y hay un teléfono para que ustedes llamen en el momento que quieran y participar con nuestros invitados. Si tienen preguntas, es el 342-1050 para que se comuniquen y estén en línea con el informativo del Eje Cafetero. La invitada a esta hora es la concejal de Pereira, Nancy Estela Henao Ruiz. Ella es del partido Alianza Verde. Nancy Estela, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un cordial saludo para usted y toda la audiencia. Madrugando mucho hoy, Nancy Estela. Sí, señor, como todos los días a trabajar por esta ciudad. Bueno, hay que levantarse tempranito, hacer muchas actividades. Está el doctor Germán Aguirre Muñoz en esta mañana también con nosotros. Con los muy buenos días para la concejal Nancy Henao, concejal, pues la hemos querido contactar para que hablemos de un tema que es tan sensible en la sociedad y de la cual a veces los gobiernos son indiferentes. Estamos hablando nada más y nada menos que el tema ambiental, del cual pues usted no solamente es profesional, sino digamos una persona comprometida con el medio ambiente, con los debates que viene realizando, con las acciones que vienen emprendiendo, pues al fin y al cabo su partido, el Partido Verde, pues tiene uno de sus mayores legados o trabajos es precisamente la defensa de nuestro medio ambiente. En ese tema, ¿cómo le está yendo en el Consejo de Pereira? Tenemos entendido, pues ayer hubo un debate de oposición realmente sobre este tema, esta área que es tan importante. Sí, Germán, muchas gracias por permitirnos este espacio para hablar de la gestión ambiental de Pereira. Como usted lo señala, ayer haciendo uso del estatuto de la oposición que nos permite en un periodo de sesiones poner el tema a la agenda y los invitados, pues ayer lo hicimos en la gestión ambiental local. Y esto motivado por el resultado de un estudio que se hizo financiado por el WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, donde hicieron el inventario de la generación de gases de efecto invernadero de la ciudad. Eso es un estudio técnico importante que nos da bases de cómo estamos en lo ambiental. Y allí los resultados pues nos mostraron algo sobre lo que quisimos llamar la atención, y es cómo prácticamente no hay gestión integral de residuos sólidos en la ciudad, a pesar de que se invierten programas en educación, temas de separación, se avanza hasta cierto punto. Somos la ciudad capital con el indicador más bajo en este tema. También somos la ciudad capital con el indicador más bajo en espacio público disponible. No tenemos la red necesaria para medir la calidad del aire, solo se tiene casi completa en la Carde, y en la Carde solamente tiene un radio de 4 kilómetros. Eso no es suficiente para tener un diagnóstico de la calidad del aire de la ciudad. Entonces, este estudio nos mostraba que, por ejemplo, mientras Montería, el manejo de residuos sólidos genera el 7% de los gases en la ciudad, en Pereira es el 18%, por encima de Medellín y Bogotá, que son 15 y 16% respectivamente, Germán. Eso para mostrar solo uno de los temas en los que quisimos llamar la atención y tener allí uno a uno a los secretarios pidiéndoles qué acciones van a tomar dados estos resultados de este estudio. ¿Cuáles fueron los secretarios del despacho que asistieron a este debate? Estuvo el secretario de Planeación, la secretaria de Desarrollo Rural y Ambiental, el director de Movilidad, estuvo la Carde con su subdirector de Gestión Ambiental Sectorial, estuvo la empresa de aseo de Pereira. Esos, digamos, fueron como los invitados centrales. Estuvo la Secretaría de Infraestructura también. Y digamos que centramos todo el tema en los efectos de la variabilidad climática, mostrando los ejemplos de lo que viene pasando solo este año, por no mencionar los años anteriores. En Norteamérica, la ola de calor que dejó más de 400 muertos y grandes pérdidas en Canadá, un país con muy buena gestión ambiental. También llamaba la atención de lo que viene sucediendo en Alemania, el país que nos ha enseñado a todo el mundo a hacer ingeniería del agua, ingeniería ambiental, un país altamente calificado en gestión ambiental, y vio subir sus ríos en pocos minutos de 60 centímetros a 8 metros. Lo que viene pasando en China, entonces les mostraba el mapa global y les decía, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar antes de que empecemos aquí a tener aguaceros que lleguen al río Tun a los niveles máximos que ya conocemos? Y les mostraba unas imágenes
de lo que se nos vendría en cambio de paisaje con estos temas, Germán. Yo creo que hay que tomarse esto en serio. Les recordaba de cómo en el plan de desarrollo no quisieron asumir retos básicos de mejorar indicadores de conflictos de uso de suelo para poder avanzar. Sobre eso fue lo que quisimos ayer llamar la atención, de la seriedad del momento ambiental y de cómo las instituciones tienen que ponerse a la altura de esta problemática, que de verdad pues sí requiere manejo de infraestructura, manejo de gestión del riesgo, manejo de mejores sistemas de información, de toma de decisiones claras respecto a lo que es la variabilidad climática, y eso no lo estamos viendo. Frente al resto de ciudades de Colombia y frente al resto del mundo, hoy, ¿cómo está Pereira? ¿Qué indicadores se tienen y cuál es la mayor preocupación en el tema ambiental? Mire, un indicador que para mí es importante, porque digamos nosotros trabajamos bajo el lema de sostenibilidad, y sostenibilidad es desarrollo económico, generación de empleo sin agotar la base natural. Muchas veces piensan pues que el tema ambiental es un tema solo de conservación. No, el tema ambiental es cómo llegamos al modelo de desarrollo adecuado de acuerdo a la base natural que tenemos, que en Risaralda y en nuestra región es bastante generosa, y por eso uno hace los llamados de que deberíamos tener mejores indicadores de desarrollo dada esa generosidad ambiental del territorio. Mira, Germán, por darte un ejemplo, en aprovechamiento de residuos sólidos, lo que se debe tener, la meta para este tipo de ciudades es tener el 12%. En Pereira no llegamos al 1% de aprovechamiento de residuos sólidos. Lo que se quiere tener de espacio público, lo que se recomienda para ciudades como la nuestra es 10 metros por habitante. Aquí tenemos 1.6 metros por habitante de espacio público. Nosotros tenemos avanzando muy importante, y es un gran proyecto ambiental de la ciudad, la planta de tratamiento de aguas residuales, pero esto viene construyéndose hace más de 30 años con ajustes, o sea, es como el curso natural de la gestión, que usted llegue al respetar, pero aquí el llamado de atención es sobre todo el resto de fuentes distintas en Pereira al Otún y el Consota, todos los que abastecen los acueductos comunitarios. La mitad de los 52 acueductos comunitarios de Pereira no tienen concesión de agua, casi la mitad no tiene plan de uso eficiente de ahorro de agua. Las zonas con agotamiento hídrico en la ciudad, como son Combia y como son Tribunas Córcega, tienen una gran cantidad de usuarios que no están registrados ante la corporación, que no tienen concesión, que toman el agua pues en calidad y cantidad como ellos lo consideran. O sea, no hay un control, una vigilancia y control sobre los recursos naturales. Ayer hicimos evidente eso en el Consejo y le pedimos una gestión más eficiente tanto a la corporación como al municipio. Hablemos de cada una de esas secretarías. Es que cuando uno la escucha usted hablar de cada uno de los invitados, claro, el secretario de Planeación tiene mucho que ver con el proceso, y el secretario de Movilidad, y la Secretaría de Infraestructura, y la misma Secretaría de Desarrollo Rural. Pero digamos que la mayor responsabilidad en este tema ambiental, de acuerdo pues a su tarea específica, a sus funciones, porque cada una de esas secretarías que le acabo de mencionar tiene otras tantas tareas, pero quien tiene la responsabilidad directa es la misma Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. ¿A usted la deja tranquila la labor que se viene cumpliendo en la CARDER, o qué reparos haría usted a la gestión que allá se adelanta? Sí, yo sí le he hecho un llamado a la corporación, no solo en la sesión de ayer, en una sesión en la que ellos estuvieron en el periodo pasado, que fue la señora directora encargada. Yo le decía, mire, si ustedes tienen que sancionar el municipio porque está incumpliendo, háganlo. Aquí hay elementos para eso. En el manejo de acueductos rurales, en el manejo de los mismos residuos sólidos, en el manejo de todo lo que es las franjas de protección que debe tener el municipio para lo que son las fuentes abastecedoras. O sea, evidentemente hay un incumplimiento de competencias. Ese era uno de los temas de ayer. Menos los temas de ayer fue también la parte institucional, que usted lo acaba de mencionar muy bien, en la cabeza de quién está. Hubo una reforma administrativa en el 2019 que distribuyó las funciones entre rural y planeación. Y esto generó un vacío, evidentemente. Después de 2 años de operar así, pues se ve que no es claro y no hay una cabeza responsable clara de la gestión ambiental de la ciudad. Entonces, cuando usted le reclama algunas cosas a rural, le pasa la responsabilidad a planeación, y así, porque es algo que sucede continuamente en el sector público, de botarse la pelota.
Entonces el llamado de atención a la corporación también era, venga, en estas zonas que están en agotamiento hídrico, ustedes deben de generar trabajo de campo donde vayan y identifiquen uno a uno las vacatomas que se han hecho sin que la CARDER entre a hacer la concesión, porque además toman agua además en zonas ya agotadas. Entonces ahí hay también una falta de vigilancia y control de la corporación. Y a planeación lo que le decíamos, vea, hay un plan maestro de movilidad del 2017, costó 1.800 millones, no se ha implementado en la ciudad. El área metropolitana, que es la autoridad de movilidad, pues ni siquiera lo tiene como su documento rector, que debería hacerlo. Echamos el mismo llamado de atención para el plan maestro de silvicultura urbana, del manejo de los guadales urbanos, que hay grandes dificultades. El plan de gestión de residuos sólidos tampoco se cumple, el de gestión de riesgo. Entonces tenemos muchos instrumentos de planeación bien hechos en su mayoría, pero no los estamos implementando con el rigor que se debía hacer ni con la responsabilidad que la institución debe asumir. Entonces el llamado de atención también fue a estructurar la parte institucional de manera que de verdad le den respuesta a esas competencias y a esas necesidades, porque sí hay un vacío desde que se dio la reforma administrativa y los mismos funcionarios lo reconocen y le han solicitado a la Secretaría Administrativa que haga un ajuste de la estructura para darle respuesta a la gestión ambiental, Germán. Mire, estoy aquí leyendo en internet los 4 problemas ambientales con consecuencias globales. La contaminación, esta daña los ecosistemas del mundo, por lo que es un problema ambiental grave. El cambio climático, la escasez de agua, la superpoblación. Y también pues encuentra uno también algunos de los problemas, como por ejemplo la deforestación causa bastante daño, digamos el transporte, la movilización de los vehículos, la contaminación ambiental, el arrojar las basuras a la calle, la misma quema de materiales, para poner un ejemplo, el tema de las llantas. Es decir, son muchos los factores que inciden o que le causan daño. De todos estos factores, acá en la ciudad de Pereira, ¿cuál es el más preocupante en el que nosotros como sociedad, como comunidad, nos estamos portando muy mal? Mire, Germán, una de las cosas importantes es la adaptación a la variabilidad climática. ¿Cómo hacemos la gestión del riesgo? Eso es un punto que empieza a ser central en la gestión de ciudad, en la gestión urbana. Digamos, un ejemplo es todo lo que ha sucedido alrededor del aeropuerto, ¿cierto? En la medida que empieza a incrementarse las lluvias, se hace más exigente que se hayan tenido determinantes ambientales en la construcción de la infraestructura. Recordemos que en el aeropuerto han pasado varios episodios alrededor en la misma infraestructura y eso se debe a que no estamos implementando lo que ya nos ha dicho la variabilidad climática que debemos implementar. Es agregarle unas determinantes a las obras, no solamente a las públicas, sino a la propiedad privada. Entonces, están los documentos y no se hace esa transferencia a las acciones. Ahí hay una gran falla. Una falla donde la ciudadanía tiene que empezar a intervenir, a exigirle a las autoridades locales que por favor cumplan todos estos documentos, porque no nos ganamos nada con saber el problema, saber qué hay que hacer y el documento en un anaquel y no generando prioridades de inversión. Ahí tenemos una gran falla. La otra es que si uno se va a los indicadores de morbilidad, sí viene creciendo y viene siendo evidente la calidad del aire que se viene afectando en la ciudad, porque digamos las partículas de 2.5 partes por millón, que son las que entran al torrente sanguíneo y generan problemas respiratorios, esas enfermedades asociadas a esta problemática vienen creciendo en la ciudad. Entonces no tenemos un sistema de medición que nos diga claramente dónde está concentrada la contaminación, pero el indicador de morbilidad sí nos muestra que es un problema que viene creciendo. Y la tercera situación es el uso del suelo. Ayer veíamos en el indicador de competitividad que solo el 38% del suelo de Pereira es usado para lo que es óptimo. Esto quiere decir que el resto está en conflicto de uso del suelo. Nosotros tenemos que acelerar el trabajo de reforestar las zonas de protección de todas las fuentes abastecedoras, de la parte ganadera volverla silvopastoril y agregar más árboles a todos los cultivos. Es lo único que nos protege técnicamente el suelo frente a la variabilidad climática, aumentar el componente arbóreo asociado a todos los sistemas productivos. Y ahí vamos muy lento, Ayer le llamábamos pues la atención también
a Rural sobre ese tema. Y mientras estábamos hablando de que las zonas más susceptibles por lluvia y deslizamiento eran la Florida, La Bella y Combia, sucedió una tragedia, un deslizamiento ayer en el corregimiento de La Bella, donde desafortunadamente murieron 2 personas y otras 5 personas quedaron heridas. Y eso es lo que se espera que siga con estos fenómenos climáticos, como lo que le pasó a Aguas hace un mes en Villaverde, un deslizamiento que ni siquiera tenían esa zona identificada como vulnerable. O sea, ni siquiera estamos pudiendo atender lo que ya tenemos identificado como vulnerable, y ya todas las situaciones de clima van a empezar a ser mucho más exigentes. Entonces, el llamado que le hacíamos a las instituciones es que los problemas vienen muy rápido y nosotros vamos muy lentos, hermano. Mire, también estoy leyendo acá el daño que causan los vehículos al medio ambiente. ¿Por qué son contaminantes? Por el tubo de escape sale dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, olin y otros compuestos tóxicos como bencenos, formaldehídos, alquitranes, sulfatos, etc. Todas ellas sustancias contaminantes en mayor o menor grado. Ahí que puede, por ejemplo, hacer la ciudad, la administración, la misma dirección de movilidad para disminuir este tema, para disminuir estos gases. Mira, el estudio del que le hablaba mostró que el 48% de los gases de los que usted acaba de mencionar en la ciudad son generados precisamente por la movilidad. Esto implica que se tenga que trabajar con la corporación en generar mayor número de operativos para el control de los vehículos que no están cumpliendo con la emisión de gases, que los ciudadanos lo que llaman los buses chimenea. En verdad, el sector público tiene un gran porcentaje del parque automotor que no está en las condiciones que se debe para que no genere problemas de contaminación de aire. Eso es uno de los elementos, mucho control en la contaminación. Segundo, que podamos avanzar muy rápidamente en sistemas de servicio de transporte público que sean eficientes, que le permitan a la ciudadanía tomar la decisión de usar más el transporte público y que empecemos de verdad a migrar ese transporte público a las energías alternativas, a los sistemas de transformación energética, que en este momento además por ley hay que hacerlo, Germán, y el municipio sí tiene ya, digamos, una determinación. Ahorita en el 2023 se vence una de las 2 concesiones de transporte masivo y ahí ya van a exigir buses eléctricos. Pero creo que no podemos quedarnos ahí en solamente poner el bus eléctrico, sino a estimular a que los ciudadanos usemos más el transporte público y empecemos a bajarnos más periódicamente del transporte privado. Eso es un trabajo mucho de cultura ambiental, porque digamos, otras ciudades, las que van más avanzadas en movilidad sostenible, lo que hace es que las personas por cultura, cuando están a menos de 3 o 4 kilómetros de su lugar de trabajo, pues no usan su transporte privado, usan el transporte público o métodos alternativos. Aquí tenemos que trabajarle más al uso de la bicicleta pública. Se ha avanzado, pero todavía nos falta más es en cultura ciudadana, Germán, en que la gente cambie ese chip de cómo le aporto diariamente, desde la dieta, o sea, cómo es necesario realmente bajarle al consumo de carnes rojas. O sea, si nosotros nos relacionamos esto con la dieta, con los hábitos diarios, pues no vamos a estar haciendo un aporte individual. Hay muchas formas de contribuir, pero digamos que desde lo institucional y lo que corresponde al principal problema, que son los gases por el transporte público, es que hagamos eficiente el transporte y se incorpore rápidamente lo que se ha solicitado de movilidad con base a tecnologías eléctricas. Cuando se hacen estos debates de oposición en los consejos, en las asambleas, en el Congreso de la República, quienes los hacen pues aspiran que sean para bien, que sean útiles, que quienes tienen esa responsabilidad, esa autoridad de mejorar las cosas, como en este caso que estamos hablando nada más y nada menos que del medio ambiente, un tema tan sensible como lo dije al comienzo, pues se tiene la esperanza que vengan los correctivos. ¿Usted quedó satisfecha con este debate, con la respuesta de los funcionarios, o qué le sigue preocupando? Uno, Germán, realmente, por ejemplo, el secretario de Planeación lo reconocía, de los respetuosos que hemos sido la bancada de Alianza Verde, que somos los concejales, a la hora de ejercer nuestros derechos de oposición. Digamos que sentí que de pronto había un poco más de prevención, de
de cómo se iba a manejar la sesión de parte mía, pues también por mi formación y trayectoria en la gestión ambiental. Y ellos dijeron que el nivel de responsabilidad en el manejo técnico y de lo respetuoso hacia la institución, pues lo reconocían de parte de nuestra oposición, y porque vamos al grano, Germán. Nosotros somos una oposición propositiva. A mí no me deja satisfecha, porque además uno sabe que todos manejan otras situaciones desde el ejercicio de sus cargos. Autonomía para tomar decisiones muchas veces no lo hay en lo público. Un exconcejal, una de las cosas que yo llamaba la atención ayer es que hay más de 30 profesionales de ciencias ambientales en este momento trabajando con la administración municipal. Eso es muy bueno, ¿cierto? Pero unos en planeación, otros en rural, otros en aseo, otros en infraestructura, distribuidos, pero sin recursos, sin maniobras, sin posibilidad de incidir en una priorización de recursos. Mire, para variabilidad climática hay 100 millones, eso es lo que hay en el presupuesto. Yo no aprobé el desarrollo de Pereira, me dolió mucho no aprobarlo. Yo soy una persona que ha trajinado por los instrumentos de planificación, de gestión, de los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo. Eso ha sido parte de mi quehacer profesional. Entonces, no aprobar el plan de desarrollo del que estoy haciendo parte, pues para mí no fue bonito, pero tenía que hacerlo porque no veía que le estuviera dando respuesta a lo que la ciudad necesitaba, ni en términos ambientales ni en términos sociales. Entonces yo satisfecha no estoy, sin embargo pienso que ese llamado de atención, de haberlos sentado, de que se hayan tenido que reunir ellos previamente a dialogar de las respuestas que iban a dar, de que entendieran que si hay unos temas visibles creciendo, eso es un avance. Yo lo que espero es dar un siguiente paso, y es invitar a la academia a que hagamos un evento público, local, donde participe la ciudadanía y llevemos todas estas cifras de ayer más lo que la academia tiene, y con la administración y con invitados del nivel nacional, pues definamos realmente si estas priorizaciones son las adecuadas y qué proyectos necesitamos darles impulso desde el nivel nacional, porque realmente esto sí es mucho de recursos también. Pero entonces hay que ponerse la camiseta, hacer la gestión y que de verdad empecemos a atender las cosas con decisión. Yo creo que otra cosa que nos perjudica, Germán, es el tema de la autoridad ambiental, o sea, es todo interino, que encargado, que se cae, que vuelve, sin duda alguna eso le ha restado pues mucho desde la posibilidad de una adecuada gestión a la corporación. Si cojea cuando está pues en términos normales, ahorita sí es que se ha sentido mucho más la falta de contundencia, están las cosas más retrasadas. Entonces nosotros no tenemos tampoco una autoridad ambiental que sea realmente autónoma en términos técnicos. Todos sabemos cómo funcionan pues las corporaciones, las incidencias que tienen. Sin embargo, pues allí hay muy buenos profesionales, hay unos proyectos que rescatar, pero no, realmente la forma en cómo funcionan las autoridades ambientales no benefician en nada en la gestión ambiental, y sus directores pues no son escogidos con meritocracia, es un tema netamente político. Entonces no, y esta es una institución que para que avance, sin duda alguna, hay que llevarla a la tecnocracia. Si nosotros no ponemos las CAR y las autoridades ambientales del país al servicio de los ambientalistas, desde sus proyectos, desde su concepción y teniendo eso como prioridad, vamos a seguir cojos, Germán. Concejal Henao, el plan de ordenamiento territorial tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente, con todo lo que eso representa. Ese tema, ¿cómo va en el Consejo? ¿Se pone de moda unos días, se menciona, se presentan algunos avances, pero luego se queda ahí como dormidito, y así llevamos varios años que el tema llega hasta cierto punto y pasan las administraciones y no se proyecta o no se crea el plan de ordenamiento territorial para la capital de Risaralda? ¿Cómo va esto en el Consejo? Mire, sí, ayer nos decía, por ejemplo, el secretario que habían inicialmente proyectado que a octubre, y pues a octubre no se puede. ¿Por qué? Porque, digamos, la parte estructural de un plan de ordenamiento es el expediente, que el expediente es, por decir algo, como un diagnóstico técnico resumido en cada uno de sus componentes. Este expediente municipal en Pereira no se actualizaba desde el año 2017. Entonces, esto conecta con lo que les decía hace un momento. Tenemos unas altas debilidades institucionales, de competencias, de funciones, y pretendían actualizar el expediente de 4 o 5 años, pues muy rápidamente este año. Eso pues yo lo había previsto, y yo no, pues cómo van a entregar este año si tienen un expediente atrasado pues de más de 4 años.
Entonces, si lo que están haciendo y este tiempo que se están tomando además es para dejar un expediente muy bien hecho, pues podría decir uno que se justifica, pero realmente, y primero nos habían dicho que iba a ser un ajuste estructural, ya que no, que van a ser solo algunos elementos. Entonces, sí, usted tiene razón, no ha sido claro cuál es el fundamento central de este ajuste del plan de ordenamiento, muy necesario para incluir la microzonificación sísmica, para incluir unos temas rurales. Sin duda, pues es necesario hacerlo. Y recordemos pues que tenemos uno del 2016, ya no tenemos pues como la mayoría de entes territoriales del departamento que están todavía con el primero. Pereira ya tiene uno del 2016 donde se avanzó en unos temas importantes, se devolvió suelo rural, allí hay unas cosas que rescatar, pero sin duda pues se necesita, por ejemplo, a Cerritos, que es un corregimiento en su dinámica tan importante, fue planificado desde los planes parciales, no tiene una mirada global y hoy pues ya se está sintiendo los vacíos que esa zona, que además hay que cuidarle mucho el agua subterránea, lo que ha significado que se haya hecho más por planes parciales y no tenga un instrumento global a hoy. Todos estamos muy expectantes, la verdad, respecto a lo que va a ser este plan y de que allí quede incluida como las reformas que necesita Pereira y más lo que esta pandemia nos mostró que se requiere, pues darle mayor dinámica al sector rural y revisar el modelo de ocupación de la ciudad. Pero si eso está retrasado, lo que sí pensaría yo es que para el próximo año ya se consolida este ajuste. Concejal Nancy Henao, mire, si de usted dependiera en este momento tomar decisiones drásticas, decisiones que apunten a evitar un desastre ambiental, con todos los elementos que usted acaba de aportar, con el conocimiento que tiene, con las cifras que tiene a nivel global, a nivel mundial, ¿usted qué decisiones tomaría ya de manera inmediata y de manera radical acá en la ciudad de Pereira? Mira, primero un tema de movilidad relacionado con la competitividad, un tema eléctrico que conecte Cerritos, Dos Quebradas y de ahí con una regionalización. Esta es una obra que cuesta cerca de 1.8 billones. Yo creo que si la actualización catastral logra los resultados esperados y con una gestión ante la nación y con una APP clara, Pereira está en la posibilidad de pensar una transformación grande, real en el tema de movilidad. Lo que pasa es que los costos a veces hace que no se piense en eso, pero mire, Germán, a la nación le ha dado a Caldas 600.000 millones para un aeropuerto que hasta ahora solo ha hecho mover tierra. Eso hace años, de los años que no sucede en Pereira, que se ve lo de la clínica de cuarto nivel es muy importante, pero digamos que en términos de competitividad, de movilidad, de infraestructura, hace rato no se da una inversión, hay que pensar una inversión de ese tipo. Lo segundo sería levantar todo y no dejar nunca más olvidado las zonas de protección, porque es que las zonas de riesgo en Pereira ya se han levantado, se han saneado y vuelven y las invaden. Eso hay que cortarlo de raíz, ese tema del manejo de los suelos de cesión, de los suelos de protección, del manejo de todo lo que tiene que ver con los deberes urbanísticos de las construcciones. Eso es otro elemento. Lo tercero sería un ordenamiento territorial a nivel rural adecuado para la generación de agroindustria. Nosotros tenemos el 95%, 96% del suelo de Pereira es rural. Y ni siquiera tenemos un modelo de desarrollo rural agroindustrial, siendo una capital con más de 30.000 personas rurales y con todas las posibilidades de generar una gran agroindustria. Entonces lo haría en esos tres niveles. Un gran proyecto de movilidad, un tema de gestión del riesgo asociado al manejo del agua y un tema de agroindustria rural articulado con el turismo, porque sin duda allí pues Pereira y la región en general tenemos un tema de turismo y esto con una base social. Eso es otra discusión también muy grande, Germán. Si nosotros no atendemos a la primera infancia desde su nutrición, serán unos adolescentes con potencial al crimen en muy poco tiempo. Entonces, si nosotros no relacionamos todo eso, estamos en la ciudad de mayor consumo de heroína. No solo heroína, ahorita ya un análisis de agua, si vieron, nos mostró que de cocaína también. Somos una zona con unos grandes factores de riesgo sobre la juventud y si nosotros no atendemos esas cosas, pues vamos a seguir en estallidos, de estallido en estallido. Entonces serían esas tres cosas, Germán, articulado a un trabajo social donde
no se pierda un solo peso, porque es que el problema de nuestra cultura política es que lo social se vuelve un tema muy diluido y de muy mal manejo, y entonces si usted no atiende lo social, lo que empieza a hacer de infraestructura y otros temas, pues la violencia y otros factores hacen que no se llegue a la competitividad y al desarrollo que las regiones pueden hacer. Concejal Nancy Estela Henao Ruiz, hay una pregunta de un oyente, escribe Luis Fernando Jiménez, y dice, buenos días, ¿qué tiene que ver la carne roja con los efectos de los gases producto de la movilidad? Bueno, pues me disculpa ahí, tal vez no desconecté las dos cosas. Los gases por movilidad, pues obviamente no tienen que ver con la carne roja. Lo que pasa es que sí es la ganadería y la generación de los gases producto de la ganadería, porque la ganadería genera los gases de efecto invernadero. Desde que usted empieza a deforestar, a tumbar bosque para plantar pasto, que es lo que se viene haciendo en la Amazonía y en grandes zonas ambientalmente importantes, es deforestar para montar pastizales. Entonces desde ahí empieza la huella de carbono de la carne, desde el cambio del uso del suelo. Segundo, la cantidad de área de suelo que necesita una vaca. En nuestro territorio se tiene casi que una vaca por hectárea, además de los gases propios que genera una vaca. A veces a uno le cuesta considerar que una vaca en sus eructos y en sus gases genera más metano inclusive que determinados vehículos. Entonces es la ganadería la mayor causante de los gases de efecto invernadero en el mundo en varias regiones. Entonces sí están separados, o sea, son dos fuentes distintas. Es distinta la fuente de gases del vehículo sin duda, pero la ganadería es un tema que hemos venido estudiando, ya pues el mundo entero viene cambiando. De hecho, mucha gente que empieza a no dejar de consumir carne es porque ya viene de estudiar y de entender los efectos. Yo pues nunca me voy a ningún radicalismo, yo lo que siempre recomiendo es bajémosle. Bueno. Bien tenaz eso, ¿cierto? Sí, sí, porque es un sector dentro de la economía bastante muy grande, importante y que ha crecido mucho. El consumo de carne es bastante elevado, aunque digamos que la gente ya vamos entendiendo que realmente hay que ir suplantando ese tipo de alimentos por otros, digamos que menos dañinos, porque mire, por ejemplo, las consecuencias de lo que dice la concejal. Claro, y estaba yo escuchando en estos días un informe de que ya estaban sacando carne de laboratorio también, que estaban sacando con células de pedazos de carne de ganado, carne de laboratorio, que inclusive ya iban a empezar algunos restaurantes en Europa, no sé si ya empezarían a ofrecerla. Y decía el científico que estaba hablando en ese momento que era una carne más blanda, que buen sabor, que no se sentía nada diferente. Entonces, que podría suceder que en un futuro, pues muchos años, a lo mejor eso no nos toca a nosotros, se podrían contar las cabezas de ganado que hay en el mundo, porque se estarían utilizando únicamente para sacar la muestra de células para que los laboratorios produzcan esa carne. ¿Qué opina usted, concejal, sobre eso? Sí, eso se llama alimentación biomolecular. Eso yo lo estuve mirando y se genera el alimento como a través de 3D, como a través de este sistema de impresoras 3D. Inclusive le hacen usted un escaneo al cuerpo de usted cuáles sus deficiencias nutricionales y le diseñan el alimento de acuerdo a lo que usted necesita exclusivamente. Eso es una tecnología que está en debate en este momento. La verdad tiene sus pros y sus contras. Digamos que yo lo que veo es que eso en este momento está en análisis. Habrá que esperar pues eso qué más elementos nos da, porque yo no podría pues con la información que hasta ahora hay tener una opinión sobre esa tecnología, porque yo creo que uno no se puede cerrar a las cosas si no tiene suficiente información. Muy interesante, uno lo ve así, una cosa altamente eficiente, pues porque usted no va a estar perdiendo un solo gramo de lo que es un alimento, pero hay que ver ya pues a nivel de estudios de salud qué repercusión tiene el ingerir ese alimento con más frecuencia. Ahí está mi duda, qué repercusión tendría en la salud pública, porque inicialmente se ve una cosa positiva realmente, una cosa de tecnología. Eso va relacionado con ser cyborg, que es como partes electrónicas empiezan a incorporarse a nuestro cuerpo y empezamos a hacer ya tener parte de un brazo biónico, un ojo, los órganos que se van desgastando que pueden ser ya reemplazados. O sea, la humanidad está en una transformación que yo creo que no alcanzamos a dimensionar desde lo que es la inteligencia artificial.
Ahorita hay muchos llamados de atención de empezar a entender mejor qué es la inteligencia artificial, hacia dónde nos empieza a transformar la inteligencia artificial y hacia dónde tenemos que empezar a mirar en cuestiones como educación, proyección del empleo y muchos otros elementos que todo este cambio tecnológico viene mostrando. Lo que no sé exactamente evaluar es en qué tiempo va a llegar esto, digamos, a nuestro país, pero que hay que estar muy atentos al avance de la inteligencia artificial, que todo esto de lo que estabas hablando hace parte de ese aspecto de inteligencia artificial. A la concejal Nancy Estela Henao Ruiz quisiera pues alentarla, digamos, estimular ese trabajo que viene haciendo desde el Consejo de Pereira. A lo largo de esta entrevista, Álvaro Fermín, audiencia, pues vamos notando que es una persona que la tiene clara, que tiene un conocimiento bastante amplio de lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente, no solamente acá en Pereira, en Colombia, sino en todo el mundo. Me parece que ha hablado de unos pilares fundamentales en los que hay que trabajar. Qué bueno que la administración de Pereira, que la misma Carder, pues no permitan que sea un debate de esos tantos que se hacen de oposición, sino que sea constructivo, que sea realmente para buscar soluciones. Y quisiera también alentarla al lado del concejal Esteban Gañán, que sabemos que es un hombre joven, que también viene cumpliendo una meritoria labor en el Consejo de Pereira, con esto de la oposición reflexiva, propositiva, que me parece que es tan útil a una democracia, me parece que es tan útil a una administración, en este caso como la ciudad de Pereira, concejal, que siga así de juiciosa, de estudiosa, porque me parece que eso es lo que necesita, Fermín, los consejos. Necesitamos gente buena, necesitamos gente que llegue allí no a calentar sillas, sino a trabajar de esta manera, a investigar, a estudiar, a enseñar, porque ustedes se vuelven prácticamente unos guías de los demás concejales, pero también para los funcionarios, también para la ciudad, y yo creo que eso trae unos muy buenos resultados. Perdona, Germán, y una oposición que se hace desde lo positivo y no el negativismo, como ha ocurrido casi que siempre, que no todo es malo, todo es contrario, no. Criticar, y la crítica le sirve a las administraciones para corregir y ser propositivo, porque se critica lo que se está haciendo mal, pero se presentan propuestas, iniciativas de cómo se podría mejorar. Y que se están mostrando los hechos. Eso es bienestar para todo el mundo. Exactamente. Sin duda alguna, pues concejal, que tenga un muy feliz día y que le siga rindiendo y que ojalá su voz no solamente sea oída, sino escuchada, que es lo más importante, porque a veces se dedican a oír lo que dicen, no a escuchar verdaderamente como tiene que ser, y sobre todo, eso que se dice y esas propuestas, llevarlas a la práctica a ver cómo podemos respirar mejor. Concejal, una Muchas feliz mañana. gracias a ustedes por este espacio tan importante y que me hayan permitido hablar de temas ambientales tan ampliamente. Les agradezco mucho.